El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda de nuevo su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompañan, gracias a Dios, los hermanos Julio y Gerson Cortés. Hermanos Cortés, padre e hijo, bienvenidos a Eleva tu Visión y gracias por estar otra vez con nosotros. Sí, gracias hermano por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto, hermano, para nosotros estar aquí con ustedes aprendiendo las verdades de este libro. ¿Cuál libro, Gerson? El libro de Deuteronomio, hermano. Es que los oyentes, cuando escuchan a los hermanos Cortés aquí en la cabina conmigo, ellos ya saben, bueno, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Pero, y es cierto, vamos a estudiar eso, pero antes de entrar en materia, quiero ofrecerles una disculpa porque la semana anterior, aquellos hermanos que nos escuchan por radioformulanacional.com.mx no pudieron sintonizarnos por internet. Estuvieron aquí los hermanos Alonso, el hermano Carlos Macías, y sus congregaciones querían sintonizarnos. No pudieron sintonizarnos, pero gracias a Dios y a los técnicos de Radio Fórmula, hoy ya todo está normalizado, los oyentes por internet estamos escuchándonos en este momento. Así es que, hermanos, ya llevamos varias semanas estudiando el libro de Deuteronomio. Hemos avanzado más o menos unos 18 versículos en el capítulo 1, pero queremos retomar un tema que nos quedó pendiente en el versículo 6. En Deuteronomio 1:6, Gerson, por favor, si pudiéramos comenzar con esto y de ahí vamos a partir la enseñanza esta noche. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Es importante que se aclare cuál es ese monte Horeb. Julio, ese monte Horeb nos habla de cuál otro nombre del monte. Bueno, originalmente en el caso del monte Horeb, tenemos la idea siempre en nuestro pensamiento de Moisés, pero es el mismo monte Sinaí, ¿verdad? Viene siendo el mismo monte con son sinónimos más bien, vamos a decirlo así. Muy bien, Sinaí y Horeb describen el mismo lugar. Geográficamente sí. Ok, pero es importante que veamos esto. Esta es una de las pruebas que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿cómo sé yo que tú me estás llamando verdaderamente para esto? O sea, cuando él estaba empezando en la zarza que ardía, que era precisamente en Horeb. Entonces Dios le dice, esto te servirá de señal. Éxodo 2. Esto te servirá de señal. Cuando saques al pueblo de Israel de Egipto, van ustedes a servirme en este mismo monte. Entonces, el monte Horeb, monte Sinaí, se convirtió en una de las confirmaciones que Dios les estaba dando a los israelitas. Oigan, todo esto que está sucediendo es de mi mano, yo lo estoy haciendo, y se los confirmo, es obra mía. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, pero es importante también qué es lo que Dios les está diciendo. Habéis estado bastante tiempo en este monte. En otras palabras, ya, suficiente estar en este monte. ¿De qué nos habla este monte? ¿Por qué es tan importante lo que Dios les está diciendo? Sí, lo que pasa es que el pueblo de Israel llegó y se acampó alrededor de este monte y ahí estuvieron cómodamente, vamos a decirlo, ahí en el desierto, pero aquí ya
El Señor considera que es bastante el tiempo que estuvieron en ese, pero lo que queda claro es que es una sombra, es una figura de lo que realmente el Señor quería tenernos para nosotros en nuestro corazón. Entonces sí, perdón. ¿Y de qué nos está hablando para nuestro corazón? Sí, bueno, mire, el monte Sinaí nos representa la fiesta del Pentecostés. Si vemos algunos datos del monte Sinaí y de la fiesta del Pentecostés, hay elementos análogos, ¿verdad? Cosas que sucedieron en Sinaí y en el Pentecostés. Entonces, creo yo que necesitamos solo hacer las aclaraciones para nuestros oyentes. En Éxodo 19, que es justo cuando Israel está preparándose para encontrarse con Dios en el monte, ahí en Éxodo 19 se deja claro que eso está sucediendo 50 días después de la salida de Israel de Egipto. En ese tiempo, 50 días después, era que Israel tenía que estar celebrando el Pentecostés, y Pentecostés nos habla de 50 días posteriores. Era lo que se contaba desde la salida de Egipto. 50 días tenían que celebrar esa fiesta de Pentecostés. Y tenemos que hacer la relación directa con Hechos, con la cuestión la cuestión de que el Pentecostés no es solo el bautismo con el Espíritu Santo. Ajá. Aunque los que creemos, tenemos esa convicción y la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, nos denominamos pentecostales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hoy en día no solo hay pentecostales, sino neopentecostales o postpentecostales. Ajá, sí. Pero aquí estamos regresando a uno de lo que nosotros podríamos llamar un parteaguas en el mundo cristiano evangélico. Cuando yo era un niño, cuando yo era un jovencito, y aún antes de eso, desde que se dio el bautismo con el Espíritu Santo, la iglesia evangélica se dividía en dos bandos: quienes creían en el bautismo con el Espíritu Santo y quienes no creían en el bautismo, sino que decían que el bautismo era solo para la época bíblica. Entonces, las iglesias fundamentalistas estaban opuestas en este punto precisamente a las iglesias pentecostales. Y las iglesias pentecostales, yo te digo, porque yo nací y crecí en una iglesia pentecostal, nosotros considerábamos que el bautismo con el Espíritu Santo era la cumbre, la cúspide de la caminata cristiana. Nosotros veíamos que había un poder, había una vivacidad de parte de Dios por esa fuerza, esa virtud, porque el Espíritu Santo estaba operando. Y lo importante es que nosotros veíamos que sí sucedían cosas milagrosas, había portentos, había cosas que de veras desafiaban a la mente humana. Nosotros podíamos, atestiguábamos de que Dios estaba actuando. No eran inventos de la imaginación, sino veíamos el poder del Espíritu Santo es real. Uh-huh. Y en ese mismo punto se encontraba Israel en Deuteronomio 1:6. En ese exacto lugar que nos encontrábamos en la iglesia cristiana hace 40, 50 años. Dios le decía a la iglesia, o le decía a Israel: habéis estado bastante tiempo en este monte, en el monte del poder, en el monte del dunamis, del dinamo, de la dinamita. ¿Qué entendemos nosotros por eso del poder, del dunamis, Julio? Mire, hermano, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Hechos 1:8. Sí, haciendo una conexión con Sinaí, con el monte Sinaí, con el evento que está usted mencionando en el Antiguo Testamento,
encontramos que dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, Pentecostés. Pentecostés es exactamente el mismo evento. Jesús les dijo, Pentecostés se va a convertir para ustedes en el poder. Así es. Pero esta palabra poder, en el griego, ahorita usted lo mencionaba, dunamis, esta palabra significa dinamita. Literalmente estaba hablando de la dinamita. Este tipo de material es un compuesto potente, es una sustancia explosiva, líquida, cuyo principal ingrediente es la nitroglicerina. ¿Tú sabes quién la descubrió o quién la inventó? Sí, pero le voy a dar la opción si usted me auxilia. No, hasta tal vez va a haber algún oyente que va a decir, hermano, y si yo llamo van a regalar algo de la biografía de este hombre o algo así. Bueno, no, creo que no era un hombre cristiano, pero ¿quién fue qué es, inventor o descubridor? Sí, bueno, él lo descubrió. Okay. De hecho, es un descubrimiento, sí, no es un invento. Sí, de hecho él lo descubrió y es un material muy inestable. Lo descubrió Nobel, Alfred Nobel, el del premio Nobel que se da cada año a los hombres. En las distintas áreas de las ciencias, de las artes. Sí, fue Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, así es. Uh-huh. La nitroglicerina es un componente muy inestable, ya que cualquier agitación la activa y la explota. Estamos hablando de la palabra poder de Hechos 1:8. Entonces, esta fue descubierta, también podemos decir que fue inventada, ¿verdad?, en 1867. Pero esta dinamita, el Señor sabiendo todo esto, sabe Él y nos dice que tiene la capacidad, la dinamita, la nitroglicerina, de volar montañas en pedacitos. Si nosotros ponemos una carga en una montaña de dunamis, de dinamita, de nitroglicerina, uh-huh, y le aplicamos un detonante, esto es capaz de tronar toda una montaña. Si aquí tenemos la montaña de aquí de Mitras, uh-huh, y quisiéramos tronarla, le podemos poner dinamita. O sea, el poder tiene capacidad de destrucción. Sí, es capaz de destruir una montaña. Pero ¿sabe qué, hermano? Esta también tiene la capacidad de construir nuevos caminos. La dinamita se utiliza también para construir nuevos caminos. Para abrir brechas, abrir camino, y ahí ya se puede construir algo nuevo, ajá, mejor. También podemos demoler puentes, uh-huh, pero en cuestión de segundos. Uh-huh. Y también podemos demoler edificios. No sé si a ustedes les ha tocado ver, hermanos, cuando se va a ver la demolición de algún estadio. No han visto sobre su propio peso. Exactamente, que solo se cae hacia abajo, ajá, pero es por colocar estratégicamente en todo alrededor del estadio, en todo ese edificio, uh-huh, pequeñas cargas de dinamita, los cartuchos, los cartuchos, y cuando se pica el detonante, entonces todo cae hacia abajo. No es una explosión hacia arriba, sino solo como una implosión. Sí, eso estaba pensando, ajá, en esa palabra, implosión. Ajá, sí. Y así, por supuesto, recoger los escombros es más práctico. Ajá. Pero volviendo entonces a esto del dunamis, la dinamita, que es ese poder del Espíritu Santo, es un poder como no hay ningún otro poder en el universo. Así es, hermano. Y sin embargo, cuando nosotros como cristianos empezamos a experimentar ese poder por el bautismo con el Espíritu Santo, uh-huh, el poder del Espíritu Santo, llega un punto en donde Dios dice, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Sonará eso a contradicción, Julio? Gerson, o sea, ¿cómo es posible que Dios nos diga, mira, ya mucho tiempo con eso del poder? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Pues pareciera en el pensamiento del Señor que no es tener
encuentros grandes y profundos con Dios no es completo, es bueno, pero no es la meta a lo que el Señor nos llamó. Ándele. ¿Verdad? Yo creo que ahí estás tocando tú el punto principal esta noche. Hermanos, la meta que Dios ha puesto para nosotros es Canaán, el reposo, el llegar a alcanzar la meta que es Cristo en nosotros, la Amén. esperanza Así de es. gloria, que Él sea el que obre todo en nosotros y que nosotros descansemos de nuestras obras, que nosotros muramos, que nosotros desaparezcamos, que nosotros ya no seamos más, como Pablo dice, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Eso quiere decir que yo ya no trabajo, que yo ya no obro, yo descanso, ese es el reposo, y Cristo vive toda su vida, toda su obra, todo su poder en mí. Eso es Canaán, esa es la meta. Y Sinaí aparece en el principio de la caminata y está en medio del desierto, no está del otro lado del Jordán, en donde está la meta. Sinaí es un lugar importantísimo, solo para que ustedes sepan. Si pudiéramos ir a Hebreos capítulo 6, y quiero que veamos cuánta importancia le da el apóstol Pablo a los bautismos. Dice Hebreos capítulo 6 y versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto de los rudimentos se está refiriendo a lo básico, lo fundamental, lo del inicio, lo inicial. Dice, no echando otra vez el fundamento de, y después empieza a mencionar 6 doctrinas básicas que son rudimentarias, no son doctrinas avanzadas, no son doctrinas de adelante en la caminata. Dice, fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la primera doctrina, de la fe en Dios, la segunda, de la doctrina de bautismos, la tercera doctrina rudimentaria. Dentro de ese concepto. Sí, el bautismo con el Espíritu Santo es uno de los bautismos, pero esto es parte de la caminata del principiante con Dios. Por eso está hablando ahí de los rudimentos. No está hablando de cosas, por decirlo así, de maestrías o doctorados, sino está hablando de lo que es preprimaria, el jardín maternal, por decirlo así. El bautismo con el Espíritu Santo es parte de los cimientos. Pero ¿qué ha sucedido, o qué sucedió con Israel en el monte Sinaí? ¿Qué ha sucedido con la iglesia actual? Hemos hecho del bautismo con el Espíritu Santo la meta, lo máximo. Esta es la cúspide de la vida cristiana. Cosa que no enseña Pablo. Pablo no. ¿Verdad? Pablo dice, los bautismos es parte del inicio. Entonces, Dios con mucha gracia viene y nos dice a nosotros, hijo, hija, hay todavía muchísimo más en el camino conmigo, más que sencillamente el tener poder para hacer milagros, poder para profetizar, poder, o sea, todos los dones del Espíritu Santo, todo lo que nosotros como, voy a decirlo entre comillas, pentecostales, nosotros lo conocimos desde que conocimos al Señor, nosotros lo experimentamos como parte de nuestra caminata, pero eso no es la meta. Dios viene y nos dice, habéis estado bastante tiempo en este monte, habéis gozado de las bendiciones de Pentecostés, pero es tiempo para ir adelante con el poder de Pentecostés. Sí, tenemos que hacer nuestra la experiencia del bautismo, pero no acampar, no girar
rueda y vuelta y vuelta y vuelta en lo mismo. La meta de Israel no era encontrarse con Dios en Sinaí, sino poseer Canaán. Y la meta de Dios para nosotros no es solamente ver la gloria y el poder de Dios, sino que la meta es permitir que esa gloria y poder nos cambien y nos preparen para poseer nuestra herencia eterna en Dios. En otras palabras, no vamos a desechar ese poder, solo vamos a cambiar de orientación ese poder. De hecho, eso que está comentando, hermano, nos lleva a otro monte. Ajá. Solo queremos, vamos a escuchar un coro que ministra al Señor, pero queremos dejarle una tarea a nuestro auditorio. Si pueden leer, por favor, Deuteronomio capítulo 2 y versículo 1, y cuando regresemos, vamos a platicar de un segundo monte, Deuteronomio 2:1. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Cristo
Dice Deuteronomio 2:1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y estamos examinando en el libro de Deuteronomio qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios en dos montes específicamente. Pero sigue diciendo ahí, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, el monte de Seir. Vimos al mero principio del programa, al principio del libro de Deuteronomio, en el capítulo 1:6, que Dios les dice, habéis estado bastante tiempo en el monte Horeb. Y vimos que Horeb, Sinaí, nos habla acerca de encuentros con Dios, con el bautismo con el Espíritu Santo, y que ahí hay mucho poder, muchos milagros, muchos dones, mucha potencia, el dunamis que explicabas. Ajá. Pero llegamos al capítulo 2, y fíjate, es solo un capítulo de diferencia. Y el pueblo de Dios llegó a otro monte que se llama el monte de Seir, y Dios también les dice, bastante habéis rodeado este monte. Pero el monte de Seir es muy diferente al monte Horeb, al monte Sinaí. Sí. El monte de Seir, para nuestros oyentes que son asiduos estudiosos, el monte de Seir es equivalente a Edom, y Edom es equivalente a Esaú. Entonces el monte de Seir es el monte correspondiente a Esaú. Y en la Biblia, en los símbolos, la simbología que Dios nos presenta, Esaú nos habla acerca de la fuerza de la carne. La fuerza de la carne. Y Dios le dice al pueblo de Israel, suficiente has estado rodeando el monte de la carne. Aquí aparentemente, por los dos montes parecen contradictorios, ¿verdad? Aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro. Pero en la mente del Señor sí estaba el Señor contemplando esa preparación de monte Sinaí, ese equipamiento que le estaba dando al cristiano, o en este caso al pueblo de Israel, para hacer una obra al llegar al otro monte que usted menciona, el monte de Seir, donde nuevamente el pueblo de Israel acampó otra vez ahí, y el Señor, ya que pasó cierto tiempo, les empieza a decir otra vez, ¿sabes qué? Ya es suficiente tiempo de que estemos aquí. Pues mira, la verdad es que sí, es una aparente contradicción. Ajá. ¿Cómo es posible si en el capítulo 1 tú estabas pero feliz con el poder del Espíritu de Dios? En otras palabras, moviéndote en el Espíritu. Uh-huh. Y un capítulo más tarde, no queda claro cuánto tiempo después fue, uh-huh, pero Dios está diciéndote, oye, estás rodeando el monte de la carne. Eso, el monte de la carne es contrario, es opuesto totalmente al monte del Espíritu o del poder del Espíritu. Uh-huh. El monte de la carne solo produce muerte. Esaú, Edom, Seir, solo produce muerte. Todo lo que se siembra en carne va a cosecharse en carne. Corrupción, dice Primera de Corintios. En otras palabras, Dios está viendo allí que hay un conflicto, que hay un grave problema con el pueblo de Dios. Primero estaban con el monte del Espíritu, el bautismo, el poder, pero después, un poco de tiempo después, esos mismos que se habían movido en el Espíritu estaban viviendo en la carne. ¿Es eso posible? ¿Será que es una contradicción? ¿Qué dices, Julio? Creo que aquí en el monte de Seir
el pueblo de Israel, igual que nosotros, estamos tratando de heredar las promesas de Dios, pero a través de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio impulso. Es como si yo mañana que me levante digo, ¿sabes qué? Este día voy a ser bueno. O sea, por mi propio... Hoy me voy a portar bien. Hoy voy a ser bueno con todos. Pero no pasa media hora, hermano, sin salir de la casa, que en que yo me doy cuenta realmente lo que yo soy. Bueno, ¿sí? No sé si ustedes tuvieron contacto con los jóvenes exploradores, Boy Scouts. Y los Boy Scouts o el escultismo, el movimiento de escultismo, ellos te enseñan que tú, para ser un ciudadano de bien, tú tienes que realizar una buena acción cada día. Entonces son, como dices tú, esfuerzos carnales, esfuerzos humanos, para nosotros demostrar, no, yo sí soy buena gente, yo soy una buena persona, yo me esfuerzo por ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, o si voy sentado en el camión y sube una mujer, yo le doy el lugar para que ella se siente. Me explico, o sea, son cosas que nosotros decimos, no, tenemos que ser educados, pero eso sí, Dios no salvó al hombre para que fuera una persona con buenos modales y educada. Dios salvó al hombre para hacer una obra de transformación total. Y si tú continúas con tu carne vivita y coleando, si la carne está gobernando tu vida, Dios te va a decir en un momento dado, has rodeado lo suficiente el monte de la carne. Pero con eso de que hablabas de nuestros esfuerzos por alcanzar las bendiciones o la meta de Dios, ¿sabes tú que Dios deja que lo hagamos? Dios deja que nosotros continuemos viendo, esto hay que mejorarlo. Sí, pero hasta que vemos nuestra carne tal cual es. Llegamos a un punto, hermano, donde topamos con una pared, topamos con una realidad. Si realmente somos sinceros delante del Señor y si somos realmente sinceros con nosotros mismos, llegamos a una conclusión, que por más que queramos hacer las cosas o heredar las promesas o alcanzar el cielo, llegamos a la conclusión que nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestra forma topa en una pared donde tenemos que reconocer nuestra incapacidad, completamente nuestra incapacidad para llegar a Canaán por nuestros propios esfuerzos. De hecho, no sé si lo voy a tocar más adelante, pero el pueblo de Israel, cuando quiso entrar a Canaán a través del monte de Seir, intentó cruzar el monte de Seir para entrar a la tierra de Canaán, fue derrotado en Horma. Por unos enemigos que estaban ahí, que vamos a ver más adelante. Pero fueron rechazados hacia atrás completamente. Sí, pero allí hay otra lección adicional. Y los estudiosos de la Escritura que nos están escuchando pueden verlo. Llegó el punto cuando en Cades Barnea, después de 2 años de viaje, Dios les dijo, bueno, entren a la tierra, poséanla. Y el pueblo de Dios dudó. Ellos dijeron, no podemos. Entonces Dios dijo, bueno, por haber dudado de eso, entonces ustedes van a estar rodeando el desierto, errantes en el desierto 38 años. Por eso es que fueron 40 años. Pero cuando ya el pueblo vio que, esto está muy largo, entonces intentaron eso que tú estás diciendo. En sus propios esfuerzos y en el tiempo que ellos querían, ellos intentaron tomar la tierra. Y Dios los hizo que fueran derrotados en una derrota muy sensible.
Pero volvemos a lo mismo. Cuando nosotros intentamos las cosas por nuestros esfuerzos, nos damos cuenta que la carne es totalmente sin provecho. Cuando nos movemos en la carne, no hay progreso en la caminata con Dios. Esto que nos quede muy claro, y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya han llegado a esa realización. Cuando me muevo en la carne, no hay un buen fruto, se produce muerte. Pero hay una lección mayor con estos dos montes sucediendo, digamos, simultáneamente. El monte de Sinaí, el monte con el poder de Dios, y el monte de Seir, el monte de la carne. Y es que hay dos montes que tenemos que dejar, pero ocurren prácticamente a la vez, simultáneamente. El tener el poder de Pentecostés, el monte de Sinaí, no implica que nosotros ya hayamos vencido la carne en el monte de Seir. O sea, el tener el poder de Dios de ninguna manera es señal de madurez. La madurez se alcanza cuando nosotros hemos muerto a nuestra carne y ya Cristo gobierna, reina sobre nosotros. Si yo quisiera hacer una pregunta o a manera de pregunta la situación siguiente, ¿qué pasaría si el poder del Espíritu Santo para sanar a todas las personas reposara en algún hermano, pero sin ser tratada su carne? Hablando hipotéticamente, ¿qué sucedería? Creo que el orgullo, por principio de cuentas, estuviera hasta a lo máximo. Mira, no necesitas hacerlo hipotéticamente. Yo creo que podemos hablar no solo por experiencia propia, sino por lo que hemos visto que sucede en muchos casos. Cuando una persona es usada por Dios y todavía tiene carne que está gobernándolo, o sea, si está en el monte de Seir, esa persona va a abundar en orgullo, en soberbia, en prepotencia, en ver de menos a los demás, porque la madurez, el carácter de Cristo no ha sido formado todavía en esa persona. Entonces algunos dicen, no, entonces no es de Dios. No quiere decir que no sea de Dios eso que está haciendo. Lo que pasa es que Dios está permitiendo que obren, que actúen en esa persona simultáneamente los dos montes. El poder de Dios, pero todavía tienen la carne. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué a la vez? Pero déjame decirte esto, Julio y Gerson también. Si Dios, para usarnos, tuviera que esperar hasta que fuéramos perfectos, nadie haría milagros, nadie profetizaría, nadie se movería con los dones del Espíritu. No. Entonces Dios nos usa en la etapa en la cual estamos. Pero también hay otra razón. Y esto yo sí te lo puedo decir por experiencia. Siendo usado por el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, es una experiencia maravillosa. Por ejemplo, el tener en nuestros labios una palabra de profecía y que más adelante en el servicio se demuestra que era una palabra que Dios tenía para confirmar su mensaje. Ay, eso es algo precioso, glorioso, que uno dice, ay, Señor, gracias. Pero puede entrar el orgullo. Uno puede decir, bueno, y gracias a Dios que yo soy tan, que tengo mucho discernimiento, que oigo de Dios, pero ¿qué pasa cuando yo fallo? ¿Qué pasa cuando yo me muevo en mi carne? Después de haber hecho eso, el mismo vaso, la misma vasija de barro, al ver nuestra propia carne, clamamos a Dios para ser cambiados. Sinaí, recordemos, no es solamente para que yo haga milagros, sino para que el poder de Dios
haga su obra en mí. Pero hay todavía otras razones. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una persona que se mueve en el poder de Dios, pero que todavía manifiesta su carne? ¿Qué pasa? Tenemos que aprender esto como cristianos. No debemos fijar nuestra vista en gente poderosa, sino tenemos que fijar nuestra vista en Dios, quien faculta a esas personas con esos dones. Pero, por otra parte, para que tampoco veamos a la gente, entre comillas, débil, para que no digamos, ay, no, ¿cómo voy a recibir de él si es una persona débil? Ay, el menosprecio, el orgullo, pues, Sí, el ver de menos a los demás, sí. Despreciar a los demás. Y el creer que nosotros sí podemos, pero los demás no. Es por eso que yo tengo que decirle al Señor, Señor, ya basta con la carne. Señor, por favor, haz tu obra en mí. Señor, por favor, es que lindo es ser usado con el poder de tu Espíritu, pero necesito que tú hagas tu obra en mi corazón. Esa otra parte la encontramos en Hechos 1:8. La segunda parte de Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. La palabra testigo quiere decir mártir, aquí en Hechos 1:8. El Señor nos provee de dinamita, como decíamos ahorita, para llegar a ser un mártir, para poder llegar a vencer nuestros enemigos internos, con los cuales batallamos cada día. Entonces tenemos en Hechos 1:8 también los dos montes que tenemos que dejar. Esto es, dejar Sinaí y dejar Seir. Julio, es muy cierto lo que estás diciendo, y con esto yo quiero regresar a la pregunta que hacías hace un momento. ¿Qué pasaría si el poder del Espíritu Santo para sanar a toda persona reposara sobre alguien, pero sin que su carne haya sido tratada? Y yo creo que esto lo hemos visto en repetidas ocasiones, pero quiero decirte una cosa. Por esta razón precisamente es que Dios permite que haya fracasos, que nosotros fracasemos. Ten como ejemplo a Pedro, y creo que en algún otro programa regresaremos a estudiar a Pedro, pero con la negación de Pedro, con las 3 negaciones de Pedro, este fue el fracaso, yo diría, más grande, más abyecto de todos los que pudiéramos encontrar en las Escrituras, teniendo la oportunidad de testificar acerca del Mesías, y él lo negó. ¿Por qué sucedió eso? Porque Pedro necesitaba ser humillado a la luz de que cuando Hechos 1 en adelante comenzara, Jesús, Dios, necesitaba tener a un líder humilde. Pedro realizó unos milagros, pero grandísimos, por el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué no se enorgulleció? Porque él ya había conocido el fracaso. Su carne ya había sido tratada. Él ya no iba a confiar en su carne, no iba a confiar en que él podía hacerlo todo, que él tenía la respuesta correcta. No, él ya había conocido el fracaso, y por eso cuando Dios empezó a usarlo, él le atribuyó toda la gloria a Dios, y esto vamos a tener que experimentarlo nosotros también. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Estamos ya en la parte final del programa Eleva tu Visión y esta noche queremos terminar regresando a este punto en Deuteronomio capítulo 1 y versículo 6. Recordemos, estamos viendo dos montes que ocurren simultáneamente, el monte del poder de Dios, pero también el monte de la carne. Y quiero que veamos en el capítulo 1 y versículo 6, ahora leamos el verso 6 y el verso 7, por favor. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Muchas gracias, Gerson. Allí vemos que Sinaí debe convertirse en el lugar en donde nosotros vamos a combatir en contra del amorreo. Ese es el primer enemigo mencionado, el amorreo. Y esta palabra amorreo es una palabra que significa estas siguientes cosas: publicidad, prominencia, montañez. Esto nos está hablando acerca de algo que ama los primeros lugares, el orgullo, la prepotencia, que le encanta escalar, pero escalar sin importar a quién aplasta en el proceso. El amorreo busca la importancia, pero a costa de los demás. Y Dios nos dice, tienes que dejar de dar vueltas en el monte de Sinaí para ir a pelear contra el orgullo. Sí, el orgullo, hermano, tiene un sinónimo, es una autoadoración. Viene de la palabra griega ibris, se pronuncia ubris, se escribe ibris y se pronuncia ubris. Pero el orgullo es una crueldad y es orgullo mezclados. Es una mezcla de crueldad y orgullo que induce a pisotear los sentimientos de los demás. Eso de la crueldad, no sé si ustedes se han dado cuenta cuánto se está enfatizando en la actualidad el bullying. Uh-huh. En otras palabras, bullying viene de una palabra inglesa, es bully, alguien que se cree un torito, que alguien es muy fuerte, yo soy superior, yo soy fuerte, y por eso el toro va a querer avergonzarte cruelmente, uh-huh, hacerte sentir mal, sentirte cucaracha. Esto es lo que hace precisamente el amorreo, el orgullo. Así es, hermano. Mire, la persona orgullosa disfruta lastimando al prójimo de manera fría e impersonal. Y luego se regordea con el malestar y el oprobio que le causó a la otra persona. Te hace perder amigos el orgullo y ganarte enemigos.
el orgullo te aleja de Dios. El orgulloso dice, no hay Dios. Yo creo que en eso se basa para hacer todo lo que hace en su corazón, en su carne. Entonces, puede ser resultado el orgullo del nacionalismo, del racismo, de la distinción de clases. Algunos dicen que de la educación, otros de la riqueza, del prestigio y del poder, pero parece ser que el orgullo es un problema que tenemos dentro de nuestro corazón. El corazón humano, ricos y pobres, güeros y morenitos, es un problema en cada corazón. Aún la persona más fea, aún la persona más pobre, tiene orgullo en su corazón. Y por eso es que Dios nos dice, ya rodeaste el monte del poder, ya tienes bastante poder, pero tienes que voltear todos los cañones en contra de ese enemigo que llevas adentro, el amorreo, el orgullo. Ahora, si les digo, hacerle la guerra al amorreo puede ser agotador. Sin la gracia de Dios, nosotros no vamos a poder vencer al amorreo en nuestro corazón. Pero, por eso es que Dios nos dice, ¿sabes qué? Pelea contra el amorreo, tienes mi ayuda, tienes mi gracia, tienes mi capacitación para que tú puedas hacerle la guerra al amorreo. Y bueno, que nosotros le digamos, sí Señor, con tu gracia nos vamos a levantar en contra del orgullo. Creo que nos estamos quedando con un tema pendiente y la siguiente vez que nos toque examinar Deuteronomio vamos a comenzar viendo este tema, cómo es posible hacerle la guerra al amorreo. Mientras tanto, solo queremos darles gracias a ustedes, hermanos Cortés. Les decimos a nuestros oyentes que con el favor de Dios, el próximo martes estará con nosotros el pastor Santos Dorville. Él es un hermano dominicano y ya ha estado aquí en el programa. Él viene de la ciudad de Houston, va a estar en una actividad en Saltillo y estará con nosotros este fin de semana. Así es que, con el favor de Dios, el martes 30, el hermano Santos Dorville. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.